Con la, con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos. Estamos revisando el capítulo número 5 y la semana pasada pudimos revisar aquella porción que al menos en mi Biblia está titulada con los nombres de quienes estaban protagonizando el momento más llamativo, que es Ananías y Zafira. Pudimos revisar la semana pasada cómo es que el capítulo 5 viene a ser la continuación de la conclusión del capítulo 4. Hemos visto, por ejemplo, en otras porciones cómo es que el término de un capítulo pareciera zanjar una temática para iniciar algo que pareciera ser distinto en el capítulo siguiente, pero acá vemos una conexión muy fluida, porque revisábamos al término del capítulo 4 cómo es que había una persona oriunda de Chipre, que era José, llamado Bernabé, o apodado Bernabé, que había sentido en su corazón el deseo de vender una heredad, y este dinero lo dispuso para que pudiese ser distribuido entre aquellos creyentes que estaban padeciendo necesidad. Y esto era llamativo, porque daba cuenta de un sentir que estaba presente en todos los creyentes en la iglesia primitiva. Todos tenían sumamente claro de que las cosas que tenían, todas las propiedades, todo lo material, había sido provisto por parte de Dios. Y entendían también en la unidad del cuerpo, cuya cabeza es Cristo, que hay una responsabilidad también de poder proveer para las necesidades de los hermanos. Y ese era un sentir muy palpable que tenía Bernabé, y Bernabé hace esta acción. Y nos dice la Escritura de que, tomado este dinero, bueno, fue dispuesto para poder cubrir las necesidades de los hermanos. Y ahora veíamos eso, veíamos que era una manifestación directa del Espíritu Santo a través de Bernabé, pero este matrimonio de Ananías y Zafira toma este ejemplo y busca replicarlo, pero busca replicarlo solamente en la conducta. Y ese era más o menos el foco que observábamos la semana pasada. ¿Cómo es que nosotros, también buscando la aplicación práctica, cómo es que nosotros podemos llegar a replicar un actuar, pero si no está la motivación a la base, si no está la guía del Espíritu Santo, eso no va a ser nada más que una mera religiosidad? Porque veíamos que acá Ananías y Zafira buscan replicar lo mismo que Bernabé. Ellos también tenían una heredad, ellos también la venden, ellos también presentan un dinero delante de los apóstoles para ser distribuidos para las necesidades de los hermanos, pero lo que estaba moviendo a Ananías y Zafira era algo diferente. Ellos estaban buscando la aclamación de las personas, ellos estaban buscando el reconocimiento de los hombres. Y revisábamos cómo es que el Señor en su ministerio público ya había hecho referencia respecto a esto con los religiosos, de no buscar el reconocimiento de los hombres, porque estos hombres, refiriéndose a los fariseos, ya habían obtenido su recompensa. Pero acá no era solamente esto, sino que también ellos mienten al Espíritu Santo. Y esto queda en evidencia a raíz de las preguntas que le hace Pedro. Y vemos que hay una consecuencia bastante severa, y es que ambos, tanto Ananías como Zafira, caen muertos al momento en que se descubre su mentira. Y revisábamos también cómo es que la Escritura nos lo indica. Sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, pero muchas veces tendemos a segmentar, a categorizar, pensamos que hay pecados que sí merecen esa sanción y hay otros que no, pero acá un hermano hacía la referencia y me quedó dando vueltas. Era un pecado que todos hemos cometido. A lo mejor no hemos adulterado, a lo mejor no hemos practicado idolatría, hechicería, a lo mejor no hemos asesinado a nadie, pero todos hemos mentido, todos hemos pecado. Y el pecado, nos dice la Escritura, sin distinción, tiene una consecuencia y es la muerte. Y acá lo veíamos en el caso de Ananías y Zafira. Y este era un ejemplo para la iglesia primitiva, un ejemplo que genera mucho temor en quienes estaban observando. Dice la Escritura al término de esa porción, en el versículo 11, que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto que había sucedido no pasa desapercibido. Y bueno, esto ya fue la primera manifestación de un pecado al interior de la iglesia dentro de lo que estábamos viendo en este libro. Era un pecado sumamente palpable que queda en evidencia. Y con la ayuda del Señor podemos ir revisando todo lo que resta del capítulo 5. Quizás son varios versículos que le voy a pedir allá a Felipe si es que puede proyectar y leer, pero lo cierto es que si cortamos no se va a entender quizás del todo bien. La idea es poder revisar todo lo que se va a ir desprendiendo desde el 12 hasta el 42. Así que y eso, dejo ya a Felipe para que pueda
proyectar y leer esa porción. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio estas noticias: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio con un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Súper, gracias Felipe. Bueno, Felipe leyó una porción bastante extensa, así que vamos a ver, ir revisando parte de lo que leyó. Vamos a ir focalizando obviamente en algunos aspectos para poder hacer un desglose quizás que nos pueda servir de una manera más práctica en el día de hoy. Quería pedirle a Felipe si es que puede subir hasta el inicio de la porción que leíste, hasta el versículo 12. Un poquito más ahí. Y bueno, esta porción, primeramente, esta pequeña parte que está entre los versículos 12 y 16, que la Biblia al menos lo señala de esta manera, con este título, muchas señales y maravillas. Efectivamente, acá engloba lo que fue el actuar de la iglesia primitiva, de los discípulos, de los apóstoles, y cómo es que esto era visible también para el entorno, para quienes estaban allí, en aquella localidad. Y lo cierto es que la Escritura ya nos había anticipado que esto iba a suceder, porque veíamos cómo es que cuando Pedro y Juan son tomados primeramente sí, al término del capítulo 4 y son llevados frente al concilio, cuando ellos son sueltos y regresan y hablan con todos los discípulos, veíamos de que ellos no estaban atemorizados, sino que ellos comienzan a glorificar a Dios, y en esta exaltación a Dios también hacen una petición, y lo veíamos en el versículo 30 del capítulo 4, que decía, mientras extiendes, esto es la petición a Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los discípulos habían hecho esta solicitud, la Escritura nos dice que posterior a esto, después de que habían orado, comenzó a temblar y comenzaron a hablar con denuedo la palabra del Señor, y también continuaron haciendo las manifestaciones que ya se observaban. Ellos continuaban teniendo esta, este rol tan activo en la sociedad de aquellos días, porque se ve acá que hay muchos enfermos, se veía que había muchas personas con necesidades y son traídos delante de los apóstoles, y había sanidad. Ahora, la Escritura nos refiere de que ellos estaban tan deseosos de obtener esta sanidad que incluso trataban de poner a las personas cerca de la sombra de Pedro para que esa sombra de manera mágica pudiese sanarles. Pero lo cierto es que no era la sombra de Pedro, sino que la Escritura también nos lo refiere, era la persona del Señor Jesucristo, era su obra la que estaba siendo realizada allí. Y veíamos esto, veíamos cómo es que este actuar era muy evidente para los religiosos de aquellos días, porque verdaderamente los apóstoles, los discípulos, estaban haciendo una diferencia también en el resto de la sociedad. Ellos estaban sobresaliendo por este actuar. Y los religiosos, nos dice la Escritura, tanto el sumo sacerdote con todo el grupo de los saduceos, con mucho celo, van para apresar a los apóstoles. Y allí ya podemos ver el actuar de estos religiosos que era muy carnal. Lo veíamos también en el estudio de Mateo, lo revisábamos al comienzo del libro de los Hechos, cómo es que su finalidad no era el poder glorificar a Dios, sino que ellos querían mantener su posición, querían mantener sus privilegios. Ese era el deseo de su corazón. Por eso es que experimentan celo, porque veían que lo que estaban realizando los apóstoles, esta capacidad de sobresalir de la sociedad y el hecho de que las personas se agruparan en torno a ellos, era lo que ellos en su corazón estaban deseando. Ellos querían ese reconocimiento y no lo estaban obteniendo. Alguien más lo estaba obteniendo, entonces saquémoslos de la ecuación. Y vemos esto, vemos de que los religiosos le toman, y la Escritura nos indica de que, bueno, son apresados, son llevados, y posterior a esto, tratan nuevamente de intimidarles, tratan nuevamente de hacer de que ellos dejen de predicar. Y lo cierto es que ellos no obedecen y les dan el mismo argumento que anteriormente Pedro y Juan les habían señalado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían esto sumamente presente. No se iban a dejar doblegar ante las presiones del grupo religioso, sino que ellos se mantenían firmes. Y no solamente argumentan por qué debían seguir en este actuar, sino que también ellos predican el Evangelio a estos religiosos. Y ese es quizás el primer punto que quiero llevarles a meditar en esta noche con la ayuda del Señor, es que el Evangelio sí o sí va a generar un resultado en las personas, o las personas van a lograr eh,
comprender esta verdad, van a lograr entender su posición delante de Dios, o, por otro lado, la van a rechazar. No hay punto intermedio, no hay yo creo en Dios a mi manera, no hay es bonito el Evangelio, pero hasta cierto punto. No, el Evangelio te confronta, el Evangelio no te deja en medias tintas, el Evangelio es vida o te vas a la condenación, es así de sencillo. Y lo cierto es que acá lo podemos ver, y si revisamos con las porciones previas del libro de los Hechos, también nos va a quedar sumamente claro. Por ejemplo, vamos a ver de que en el versículo 33, cuando oyen la predicación de Pedro, cuando refiere de que ellos son los responsables de haber matado al Señor, de haberle colgado en un madero, la reacción del grupo religioso, ¿cuál es? Nos dice la Escritura, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esa es la reacción carnal de este grupo religioso. Ellos se ven confrontados con su pecado y en vez de ir en arrepentimiento, ponen la defensa para mantener todo lo que ellos ya conocían e ir en contra del mensaje de salvación. Pero también veíamos otro ejemplo en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 37, esta es de la primera predicación de Pedro. Es Pedro cuando termina la predicación, todos los judíos que estaban allí oyendo, nos dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, este es el primer punto que les quiero reflejar de esta porción. Acá vemos, en contraste con lo que se nos señala en el capítulo 2, cómo es que el Evangelio genera una respuesta que es polarizada, no hay una respuesta intermedia, es una respuesta en donde la persona busca poder adquirir esta salvación que es por pura gracia, no por obras para que nadie se gloríe, como nos dice la Escritura, o buscan rechazarle completamente, como lo vemos en este grupo religioso, que se enfurecían y buscaban cómo eliminar de la ecuación a estas personas tan molestas que iban con este mensaje. Entonces, ese es el primer elemento que podemos destacar con la ayuda del Señor en esta noche. Ahora, algo más que también quería destacar es la poca memoria, al parecer, de este grupo religioso. Porque ellos cuando estaban argumentando, veíamos en el versículo 28, dice la Escritura de la siguiente manera: no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pareciera ser de que el pecado, por un lado, es olvidadizo, borra nuestra mente a veces, como que tratan de hacer de que las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos dicho, no son tan importantes, o tratan como de que esto no haya sucedido, y lo cierto es que sí. Muchas veces tomamos en poco los pecados que hemos cometido, los volvemos muy livianos, pero lo cierto es que eso está presente. Nosotros quienes hemos creído entendemos de que ha sido la sangre de Cristo quien nos ha limpiado y es mediante su obra que hemos recibido el perdón. Pero en este caso, en este grupo religioso, ellos estaban aferrados a su pecado. Y lo cierto es que ellos habían olvidado lo que había sucedido en la crucifixión del Señor. Cuando revisábamos el libro de Mateo en el capítulo 27, específicamente versículo 25, es cuando Pilato está viendo a quién debían liberar y finalmente decanta por liberarles a Barrabás. Es el pueblo quien responde esto. Respondiendo todo el pueblo, en el versículo 25, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero acá en el versículo 28 del capítulo 5, ellos están preguntándose por qué están queriendo echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y es así, verdaderamente es así. El pecado tiende como a disfrazar, tiende a suavizar, tiende a hacernos creer de que no es tan complejo, tiende a hacernos creer de que el pecado no va a estar allí, pero lo cierto es que está. Y es una situación sumamente compleja, porque muchas personas pasan a la eternidad con esta mentira, pasan a la eternidad pensando de que su pecado no es tan grave, que Dios va a hacer un perdonazo, que Dios no va a tomar en cuenta lo que hemos hecho, pero lo cierto es que la Escritura nos refiere de que el pecado sí está allí, está presente, y tiene una consecuencia, como lo revisamos la semana pasada, y es de muerte, como le sucedió a Ananías y Zafira. Pero quienes hemos creído, hemos recibido el perdón por parte de Cristo, y eso es un motivo de gozo. Para finalizar mi intervención, quería destacar una frase que tengo acá subrayada en esta porción que está en el versículo 2, en la parte final,
y es que todos los discípulos estaban unánimes. Si nosotros recordábamos, se había dado este suceso de Ananías y Zafira. Había mucho temor también en la iglesia por esta situación que había sucedido, pero era necesario para que los discípulos tuviesen siempre en perspectiva a quién estaban sirviendo. Estaban sirviendo a Dios que no puede ver el mal, que no puede ver el pecado, y debían conducirse con este pensamiento. Estaban con un mismo sentir, con una misma idea, y estaban alabándole, estaban buscando el poder expandir el Evangelio, como era el mandato que el Señor les había dado al comienzo del libro. Ellos debían ser testigos por toda la tierra de la obra que el Señor había hecho. Y al término de esta porción vemos que era así, porque nos dice la Escritura que luego de que son liberados, a pesar de haber sufrido azotes, a pesar de haber sido nuevamente amenazados, salen con gozo por todo lo que habían atravesado, por ser dignos de haber sufrido por el nombre del Señor, y continúan con esta labor que se veía al comienzo del libro. El versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese mismo ánimo que mostraban los apóstoles, los discípulos en aquellos días, debe ser el ánimo que debemos tener nosotros. En estos tiempos tan convulsionados, tan complejos, debemos tener este mismo sentir. Ir y predicar el mensaje de salvación. Ir y predicar la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y con eso al menos cierro mi intervención y dejo ahí que otros hermanos puedan comentar. Hola, Felipe, ¿cómo ¿Escucha? estás? ¿Escucha ahí? Sí. No, mira, Felipe, tenía me llamó la atención esto que dice que al final, en el versículo 40, dice, bueno, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Me llama la atención esta actitud de los discípulos, de los apóstoles, porque generalmente uno lo que hace es sentirse mal, al ver esta gran fuerza opositora contra el Señor y contra ellos mismos, que además tenían la facultad de poder tomarlos presos, de castigarlos a su voluntad, aparentemente, pero uno lo ve y parece que vieran otra cosa, porque en vez de estar con esa sensación de desamparo, en vez de estar con esa sensación de menoscabo, de debilidad, toman otra actitud. O sea, a ellos, o sea, no es que tomen otra actitud, sino que se ve que en ellos hay otra cosa. O sea, dice y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, dice, y no gozosos de que ellos tenían una garantía de que no les iban a azotar más, sino que gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre, del nombre, perdón. Si nosotros recordamos, como tú decías, el caso de Ananías y Zafira, nos devolvemos al versículo 3, acá hay algo que a mí también me llama la atención, dice porque, dijo Pedro, en el capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, aquí nosotros vemos dos corazones, por decirlo así. El corazón de Ananías y el corazón de los discípulos, de los apóstoles. En uno está, y me llama la atención la poderosa, la expresión tan fuerte que Pedro usa con Ananías. Dice que Satanás, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón?
yo me pregunto de repente que esta llenura que Pedro le alude a Ananías, la llenura que había en su corazón, me da la impresión que es algo que se gesta a lo largo del tiempo, ¿ya? Cosas que no son entregadas delante del Señor, cosas que vamos teniendo, y claramente Ananías, ¿no es cierto?, estaba muy preocupado por su futuro comercial, cosa que a mí me pasa mucho, ¿no es cierto?, por tener, no sé, una mejor situación, y por estar preocupado de esto, cosa que obviamente no quiere decir que uno no trabaje, ni tampoco prevea en lo posible en lo futuro, pero acá se vuelve algo que llena su corazón. En cambio, en los discípulos, cuando vemos que estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. O sea, ¿cuál es cuál es lo que llena el corazón de estos discípulos? Y sería súper bueno que pudiéramos, a lo mejor, todos nosotros, meditar para poder copiar su ejemplo. Porque es triste ver la condición de Ananías y su esposa Zafira, pero es tremendamente esperanzador para todos nosotros ver la condición de los discípulos. Que a pesar de estar en una condición completamente adversa, ellos no están amedrentados, sino que están completamente gozosos. O sea, yo digo con esto, a mí me da esperanza, porque uno dice, hay otra porción más de la Escritura que nos habla de que es posible tener gozo en medio de la aflicción. Es posible tener gozo en medio de las complicaciones de la vida, y qué bonito ver cómo ellos tenían lleno su corazón, no del enemigo de Dios, sino que al contrario, tenían el corazón lleno del Señor. Y sería pucha para nosotros, ojalá que el Señor nos ayude a observar esto y preguntarnos a lo mejor en nuestro día de qué se llenó mi corazón. Eso es lo que quería acotar, Felipe. Súper, muchas gracias, Cristóbal. Me gustó también el cierre que le diste, el hecho de preguntarnos qué está llenando nuestro corazón. Efectivamente es una pregunta que debe estar presente en nuestras mentes cada día. Así que agradecido por el comentario. Y también que el Pato iba a hacer un comentario, creo. Sí, quería comentar algo respecto a los versículos 12 al 16. Hay una relación súper especial que tiene este pasaje con Jeremías, perdón, con Ezequiel 47, versículo 1 al 12. En ese pasaje se le muestra a Ezequiel una visión justamente relacionada con aquel lado de la ciudad de Jerusalén. Dice Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Es decir, en esta visión a Ezequiel se le muestra algo que ocurre en el lado del lado este de la ciudad de Jerusalén y de la casa, que sería el templo. Esto ocurre mirando hacia el Monte de los Olivos y mirando hacia abajo lo que sería el arroyo de Cedrón. La puerta del pórtico de Salomón es un pórtico que estaba hacia el mismo lado, hacia el lado oriente de la ciudad. Era un pórtico en el cual se juntaban los discípulos, los creyentes, y al cual también iba el Señor a enseñar. Y también algunos dicen que era muy usado por los escribas para enseñarle a sus discípulos. Es decir, los maestros se juntaban en aquel lugar para enseñar. Volviendo a lo de Ezequiel, se le muestra a Ezequiel una visión en ese lado de la ciudad, ¿bien? En la salida oriental del templo. Y dice, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. El templo miraba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Dice, y me sacó por el camino de la puerta norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. De ahí sigue hacia adelante, y va avanzando y avanzando, y el agua crece, el río crece, esta agua que sale del templo hacia el valle de Cedrón es tan abundante que dice, un versículo más adelante, que no se podía pasar sino a nado. No se podía cruzar el río, que era un arroyo en los tiempos del Señor. En la visión de Ezequiel, ya no se podía cruzar a nado. Luego lo lleva a caminar por la ribera de este río, y dice más adelante que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Ya no era un lugar árido, no era un lugar infértil, sino que estaba lleno de vegetación a un lado y al otro lado del río. Dicen que estas aguas descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ese mar se refiere al mar muerto, porque finalmente el río que recorre el arroyo de Cedrón y ese valle termina en el mar muerto. Y sabemos que en el mar muerto, por la cantidad de sal que hay, no hay vida, no hay peces. Si uno pone un pez en el mar muerto se muere, por eso se llama el mar muerto o el mar de la sal, porque por la cantidad de sal que contiene no había vida, no había vida en aquel lugar. Entonces el Señor le muestra una visión en la cual sale el agua del templo, llega hasta el valle de Cedrón, crece tanto el río que no se podía cruzar sino a nado, y produciendo vegetación abundante, y finalmente cayendo, desembocando en el mar muerto, y no solamente irrigando en mayor manera el mar muerto, sino que también sanándolo. Y dice el siguiente versículo, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán, y esta palabra es clave, sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es un río que produce sanidad. Tiene ya un poder no solamente natural, sino que incluso sobrenatural. Porque un pez, por ejemplo, un pez enfermo o un ser vivo enfermo que tocar estas aguas, vivirá y recibirá sanidad. Y junto a él estarán los pescadores. Luego describe lo que es Engadi y Englaim, que es todo el contorno del mar muerto, y los peces serán tan numerosos como los peces del mar grande, es decir, del mar Mediterráneo. Pero habrán pantanos y lagunas que no se sanearán, quedarán para salinas, es decir, van a haber sectores que no se van a sanar con el agua del río, sino que quedarán para la extracción de sal. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Es agua que sale del lugar santísimo. Es agua que brota de la presencia de Dios, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y ahí tenemos otra palabra clave. ¿Y por qué es importante este pasaje? Porque tiene muchas consonancias, por así decirlo, mucha relación con el pasaje de Hechos. Y vamos a ver por qué. Primero que todo, la ubicación en el pórtico de Salomón es al oriente del templo. ¿Bien? En la misma dirección de donde brotan las aguas. Dice que habían muchas señales, muchos prodigios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Había un gran número
de los que creían. Y esto es súper importante, hay abundancia. No es algo menor, no es un acontecimiento pequeño de la predicación del Evangelio allí, sino que era abundante. Recordemos que el Señor llamó a los discípulos a ser pescadores de hombres. Y tenemos pescadores a las riberas del río en la visión de Ezequiel. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y eso nos hace pensar inmediatamente en este río que brota de la presencia de Dios, donde las criaturas con tan solo tocar el agua se sanaban. Había sanidad y había vida en el momento en que las criaturas tocan el agua que brota de la presencia de Dios. Y tenemos acá cómo el Señor, por medio de los discípulos, trae sanidad y trae vida a través de su pueblo. Y dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y la sanidad es relevante desde el punto de vista del cumplimiento de una profecía y desde el significado que tenía. Porque cuando los enfermos son sanados, cuando los cojos pueden andar, cuando los que estaban leprosos eran sanados, podían ver allí un cumplimiento de la palabra del Señor y un cumplimiento de las profecías. Era verdaderamente Jehová de Israel, el Dios de Israel, el que estaba obrando y visitando a su pueblo con sanidad. Y estas son señales, por eso dice el versículo 12, y se hacían muchas señales y prodigios. Son pruebas, son evidencias, son manifestaciones por las cuales el pueblo no puede negar que en ellas obra Dios mismo. Y es Dios a través de aquellos pescadores de hombres, aquella iglesia obrando y sanando. Y no solamente sanando físicamente, sino que dando salvación. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Ezequiel termina hablando de todos estos árboles. Dicen que las hojas no caen en ninguna estación del año, nos falta su fruto. Esto nos recuerda al Salmo 1, ¿cierto? Dice, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. Y en Apocalipsis, para cerrar la intervención, en Apocalipsis 22:2 nos habla del cielo nuevo, la tierra nueva, aquella nueva Jerusalén que desciende del cielo, y nos menciona que desde el trono de Dios, en donde se sienta el Cordero, brotará un río, ¿cierto? Que pasará por la ciudad, y que a ambos lados de este río crecerá un árbol. Y dice, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y son, en el relato de Hechos, dicen que muchas ciudades vecinas venían a Jerusalén. Muchas ciudades vecinas. Y este río que comenzó a brotar allí en Jerusalén, que a través de los discípulos empezó a expandir hacia las ciudades vecinas, incluso ha alcanzado hasta el lugar donde vivimos nosotros y hasta estos tiempos. Eso es maravilloso, que el Señor nos ha alcanzado y nos ha alcanzado esa sanidad no solamente física, sino que también espiritual. Esto es un cumplimiento potente de una profecía, pero también nos muestra cómo será su cumplimiento absoluto y total en la eternidad. Cómo en la eternidad no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte, y que nuestra vida estará sustentada absolutamente al 100% por la presencia de Cristo entre nosotros, ¿cierto? Cristo allí en el trono de Dios, dando vida a todas sus criaturas por la eternidad. Más que dando vida, siendo Él nuestro alimento. En este mundo nuestro alimento y nuestra vida y nuestra sanidad muchas veces son otras cosas, pero la presencia del Señor trae vida, trajo vida para aquellos que estuvieron cerca de los discípulos en ese tiempo,
puede hacerlo hoy en día para traer vida, y sabemos que su poder y su alcance luego de que Cristo venga será mucho mayor. Esa era la intervención, una relación especial que tiene el pasaje con Ezequiel 47. Bien, gracias Pato. Para finalizar ya el estudio de esta semana, quería pedirle ahí a Felipe si es que pudiese orar, por favor.